comenzar porque igual empieza a nevar y luego no podemos regresar a casa. ¿Hay partido? No sé. No lo digo porque si hay partido tenemos que ir al partido. Sí. No, hoy me parece que no hay partido. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Y aquí como al que es importante escuchar es al señor Pérez Agustín, don Adolfo, pues yo voy a ser muy breve, y de hecho ya me han reducido el temario para que no incorde demasiado. Entonces, hoy tenemos a un conferenciante nuevo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pues no cambio de cara. Bueno, es que había que copiarle para que físicamente no cambiase mucho. Bien, pues nada, bromas aparte, vamos a hablar sobre el ponente, y diremos que, bueno, el nombre ya lo sabemos, don Adolfo Pérez Agustín, investigador incansable en todo lo relacionado con la salud, siendo autor de más de 300 libros, no sé cuándo tienen tiempo para hacer esto, pero bueno, publicados por distintas editoriales, además de conferenciante asiduo, profesor de medicina natural. Desde 2005 posee la titulación de médico doctor otorgada por la Confederación Internacional de Medicinas Ancestrales, así como diplomatura en nutrición ortomolecular, herbodietética y preparación física, siendo instructor internacional en el arte marcial ninjutsu. Es título negro, así que ojo, no os enfadéis con él. En la actualidad imparte clases en la Cruz Roja Española y en el Centro de las Margaritas. Y eventualmente, yo no creo que tan eventualmente, por lo menos en el Centro Asturiano, es conferenciante en la Ateneo de Madrid y aquí, en el Centro Asturiano. Su mayor interés es ayudar a las personas mayores, que no viejas, a las personas mayores, para que no envejezcan. Pero para descumplir... Bueno, no, ya tanto como eso no. Bueno, ya... Pero oye, si frenamos el avance, eso. A que recuperen sus habilidades mentales y físicas. Bueno, pues don Adolfo tiene la palabra. En esto de ayudar a las personas mayores a que recuperen sus habilidades psicológicas y físicas, yo tengo una ventaja, que es que soy persona mayor. Entonces me pongo en su pellejo con mucha facilidad. Cuando yo veo a un profesor o una profesora en las residencias o dando clases de gimnasia, más o menos, de pilates o lo que sea, a la gente mayor, me da pena de la gente mayor. Digo, esta persona de 30 años no siente lo que es cumplir años, no lo siente porque tiene 30 años. Y manda unos ejercicios que él cree que esa persona mayor la va a poder hacer con alegría, felicidad y facilidad. No es así. Yo sostengo que no es lo mismo que el profesor tenga la edad del alumno. Yo doy clases también de gimnasia, artes marciales, pero lo doy a personas mayores. Pero como yo soy mayor, me pongo en su pellejo y digo, esto lo podremos hacer y esto mejor lo vamos a cambiar. Quizás me ayude. Entonces, como yo estoy empeñado en vivir 120 años con plenitud. En el camino se quedarán algunas enfermedades porque no somos inmortales. También Superman de vez en cuando desfallecía y luego va otra vez a volar. Bien, vendrán enfermedades, pero yo voy a vivir 120 años con plenitud y quiero que mi ejemplo sirva a vosotros, para decir, pues esto es lo que podéis hacer o lo que debéis hacer. Esa es mi idea. La puedo resumir en una frase un poquitín más comercial. Quiero sacar a las personas mayores del gueto que las ha metido la sociedad. El gueto es un sitio cerrado, ya sabéis, en las guerras suele haber guetos donde había un círculo de personas, miles de personas, y de ahí no podían salir. Pues quiero sacar a las personas del gueto en que les ha metido la sociedad. Como dicen, quita para allá, que se te pasó el arroz. No, quita para allá, que es mi gran momento. El gran momento es a partir, lo digo siempre, de la jubilación. Es el momento cumbre de decir, ahora sí que el mundo es mío. Así que quien se haya jubilado, que dé gracias a Dios. Bueno, en esta guerra, tenemos una guerra ahora, sabéis que las plantas medicinales, bueno, las plantas son anteriores al ser humano. Vamos,
ser humano, los homínidos, 70.000 años y poco más, pero el Homo sapiens mucho después, 30.000 años, quiere decir, pero para que hubiese podido haber seres humanos, para que hubiese podido haber aves, para que hubiese podido haber dinosaurios y 1000 especies, primero tuvo que haber plantas. O sea que en el desarrollo del planeta Tierra, en el cambio, primero tuvo que haber plantas en la Tierra que pudiesen comer las especies que había ahí, entre ellas el ser humano. Si no, no hubiese podido haber vida. Y entre las especies vegetales no solamente había alimentos, había plantas que tenían propiedades medicinales. Y eso todos los animales las identifican con facilidad, los animales silvestres. Los que están bajo el hombre, el ser humano ya se han atontado un poquitín, pero todo animal ha sabido seleccionar esta planta de aquella para curarse su propia dolencia. Y eso nos va a miles y miles de años atrás. ¿Por qué os digo eso? Cuando nosotros tomamos una planta medicinal, estamos cogiendo una información que tiene la planta, una información en sus cadenas de ADN. Sabéis que las células son similares, son células eucariotas, los vegetales y las nuestras. Que la membrana, uno tiene membrana, otro tiene pared, vale, pero en esencia tiene cadenas de ADN y son eucariotas. En las células eucariotas de los vegetales se ha transmitido toda la capacidad de supervivencia desde hace miles y miles de años. Se transmite de generación en generación, de planta en planta. Total, que cuando yo tomo una planta medicinal ahora en el siglo XXI, no solamente tomo la planta con un montón de principios activos, tomo algo que tiene una información de supervivencia y adaptación de miles de años. Y ahora me toca no criticar, pero sí comparar. Vamos a comparar con un producto químico salido de un laboratorio. Es un producto inerte. Inerte se llama aquella que no tiene vida, que no es orgánica. Eso es un medicamento. ¿Es peor o mejor? No, es diferente. Entonces, pero no podemos comparar un medicamento inerte, sin información, recientemente fabricado, a una planta medicinal que el mismo romero que voy a comer yo ahora, que voy a tomar ahora, ya era ancestral de miles y miles y miles de años, y eso lo heredo. Y se establece lo que se llama un principio de afinidad. Dos sustancias o dos personas similares, eso en física cuántica se contempla mucho, tienden a juntarse por afinidad. El ser humano se junta mejor con lo que es afín que lo que es odioso, ¿no? Pues las plantas medicinales, como tienen una información similar a la nuestra, son células similares, unos ADN, cuando yo las tomo se establece lo que se llama el principio de afinidad. Ah, me gustas, por decir un término coloquial, sé lo que eres, sé lo que haces, y cuando yo tomo una planta estoy tomando algo afín a mí. Algo afín, no algo extraño. Mi cuerpo lo reconoce. Y al poco tiempo se establece el principio de que se llama de concordancia. Pues ya que nos reconocemos, ya que somos afines, vamos a ponernos de acuerdo qué vamos a hacer. Y ahí tienen la parte medicinal de las plantas. Restaurar el organismo que las ha ingerido. Eso lo lleva haciendo la humanidad. Me da pena cuando alguien dice, bueno, me da pena, me cabrea mucho cuando alguien dice, sí, pero las propiedades medicinales de las plantas medicinales no se ha comprobado científicamente. Y quien lo dice eso es un ignorante, pero ignorante en física y en historia. Si no, no le diría, no se ha comprobado científicamente. Yo a uno le dije, a un médico, digo, ¿por qué no te dedicas a estudiar un poquito? Pero vete a primero de primaria, y repasa un poquitín la fisiología, las cosas elementales. No, se atreve a decir que no se ha comprobado científicamente. Pues os voy a decir, si hay algo comprobado científicamente, ¿qué es algo científico? ¿Por qué se considera que eso está comprobado científicamente? Porque se le han hecho unas pruebas, de prueba y error, se le ha hecho una hipótesis, se le han elaborado teorías, se ha probado, en ese caso la planta, la dilución, se ha probado la concentración, se ha extraído principios y finalmente cuando ya tienes las ideas claras a nivel científico, se prueba, los medicamentos también, cuando ya tienen las ideas claras, se prueba en cobayas. Cobayas que son los ratones. Los ratones tienen un promedio de vida muy corto, entre 3 y 5 años, pero socialmente son muy similares al ser humano. Son muy sociales, son agresivas, pero también son amorosas, protegen a uno, van buscando la comida,
tienen frío, tienen cosas similares. Por eso el cobaya es un buen elemento de laboratorio, porque en 3 o 5 años que tiene se puede probar los medicamentos. Se morirá, pero se ha podido probar. Bien, el ser humano lo hizo también, y ahora retiré la historia, con los animales de laboratorio. No tenía un laboratorio como ahora tan bonito, pero con los animales. Luego lo utilizó también mucho los simios. ¿Por qué se utilizaban la especie, los orangutanes y los simios? Porque ya son más parecidos al ser humano. ¿Ves? Ya tiene, el promedio de vida es mucho más alto, tienen relaciones parecidas al ser humano, tanto de hostilidad como de afecto, como protegen a las hembras, las protegen, y protegen a los retoños que han tenido, los protegen. Se parece mucho, pero en España, o sea, en el mundo se ha prohibido que se investigue con orangutanes y con simios, pero antes se hacía. Y finalmente, ya no voy a decir que no hacía, se empezó a utilizar en los esclavos, o por lo menos la gente que no puede decir que no, pero se probó las plantas medicinales en millones, y puede decir trillones, pues trillones de personas de todo el mundo se probó, y luego ya no se enfermos. Si esto no es una experiencia científica, que venga alguien que me explique qué quiere decir método científico. Bien, pues voy a decir, para que vayáis tomando nota, de los primeros que tenemos noticias fehacientes quiere decir que han sido escritas. No que se ha pasado de civilización en civilización, de boca a boca, no, que eso se puede elucubrar, como Sócrates dijo, que dijeron que... Y si Sócrates no escribió nada, bueno, dices tú que lo dijo, vale, pues vamos a creer. Hace 3.500 años, 3.500 antes de Cristo, o sea, si tenemos 3.500 más lo que hemos vivido después de Cristo, tenemos unos cuantos miles de años. Los antiguos egipcios, y creo que los egipcios merecen un respeto por lo que han logrado, ¿no? Escribieron y experimentaron con un montón de plantas. He cogido 700 plantas medicinales que investigaron sobre ellas. Investigar quiere decir métodos de laboratorio, métodos científicos, y los ha pasado a un papiro, se llama el papiro de Ebers, que está, quien pueda, se puede encontrar, porque va en internet y encuentra ya todo. Y ahí lo fueron escribiendo los resultados. Investigaron mucho sobre, suena el aceite de ricino, en la aloe vera, aquí sí, las hojas de sen, el ajo, la cebolla. Todo eso investigaron, pero en miles y miles de ciudadanos egipcios. O sea, y te hablo, fíjate, de lo lejos. Tengo también el papiro de Cajun, investigó solamente en las enfermedades femeninas, pero concienzudamente, porque para ellos la mujer antiguamente estaba mejor clasificada y mejor considerada que ahora todavía, ¿eh? Fíjate, ahora estáis considerada, pues en la época egipcia más, hacían diosas de cualquier mujer. Fíjate si las tenían en consideración. Bueno, luego eso cambió un poquito. Bien, entonces se preocupaban de las enfermedades femeninas y del parto. Querían que diese a luz y que saliese un buen retoño, un buen niño. Investigaron sobre eso y lo escribieron. Métodos científicos. Los chinos hace 2700 años antes de Cristo lo dejaron bien escrito, y he puesto aquí que todos los emperadores, todos eran curados, y toda la corte de los emperadores, con plantas medicinales. Obviamente no había medicamentos, todos eran curados, y todo eso lo fueron escribiendo. Hay un libro que se llama El Pensao, donde escribieron todas las experiencias que tenían. Probaron aquí, de alguna manera mezclaron. Y eso hace 2.700, 2.500 años antes de Cristo. En la India, hombre, los indios, bueno, los de la India son listos, ¿no? Los brahmanes y toda esa gente, cuando vemos ahí esa gente de la India tan serio como se pone haciendo yoga, impresiona. La verdad que ha tenido fama la gente, los gurús de la India, de sabios, pues utilizaban plantas medicinales para su mente y para curarse. Investigaron sobre plantas como la genciana, no sé si os suena, el ginseng, la canela, y todo esto está escrito en los libros chinos, en el Pensao, en la medicina ayurvédica. Bien, y Grecia. Grecia, yo creo que los griegos tampoco eran tontos, ¿no? Hombre, nos dejaron el Congreso y todo eso, el Senado griego era una maravilla. Investigaron aprovechándose de la experiencia de los egipcios. Y luego nos vamos a un genio. A ver, ¿os suena Aristóteles? Hombre, listo era. Aristóteles
reunió una serie de plantas medicinales y las recomendó a todos sus alumnos y todos sus descendientes para que lo utilizasen para curarse. Y investigó los métodos de sembrado y recolección. No vale sembrarla en cualquier terreno y no vale recolectarla en cualquier momento. Investigó de cómo se deben guardar las plantas medicinales. Aristóteles. Hipócrates. Pues tenemos otro genio. Y es que te lo voy diciendo. Y esto sigue siendo antes de Cristo, ¿eh? Lo que vino después. Ese investigó en 300 plantas medicinales. Entre ellas el ajo también, la mandrágora, bueno, el apio, el perejil, los espárragos, la granada inclusive. O sea, investigó con un montón y los ha dejado bien escritos, todas sus experiencias científicas. Luego hubo otro señor, también, Dioscórides escribió el mejor manual de plantas medicinales que se hizo en todo el mundo y todavía hoy se puede encontrar. Si vais a una editorial o una librería adecuada, Dioscórides. Ha salido una renovación, pero bueno, Dioscórides clásicos sigue siendo la mejor materia médica escrita en plantas medicinales. Y tienes ahí todo lo que te puedes imaginar. Lleva 1500 años vendiéndose. En el siglo XXI se sigue vendiendo. Dioscórides. Si lo ponéis en internet, comprar, pon libro, comprar, ya veréis cómo enseguida os manda Amazon, seguramente que lo tiene. Bien, ¿qué más tenemos? Hipócrates, que tampoco era tonto, ¿no? Hipócrates, bueno, no, este ya lo he dicho. Plinio, que también, esto fue el siglo I ya después de Cristo, investigó en 40 dolencias habituales y su uso en las plantas medicinales para curarles. Galeno. ¿Quién no conoce la palabra galeno? Se ha llamado, al médico no se le llamaba Matasano, se le llamaba Galeno. Este es un galeno, ¿vale? Pues el Galeno fue un gran médico que empezó a hacer autopsias y quiso saber, él trataba con plantas medicinales, pero quería saber cuando se moría alguien por qué se había muerto y qué había pasado con la planta medicinal, si se había eliminado o estaba retenida todavía. Fíjate lo que nos legó el Galeno. Los judíos, he puesto el libro del Talmud, investigaron sobre 396 plantas medicinales. Homero también nos suena, el de la Ilíada y la Odisea, pues en sus libros describe 63 especies medicinales curativas. Tampoco era tonto. Bueno, y luego pasó mucho para Celso, que también no es poca. Bien, hasta llegamos a nuestro siglo XIX-XX, donde llegan los farmacéuticos. A principios del siglo XX, hasta el siglo XX primero se utilizaban plantas medicinales. Vale. Pero llegaron la profesión de farmacéutico y quiso empezar a utilizarlas. Yo trabajé en una farmacia cuando era más jovencito, ahora soy jovencito, pues hubo un momento que era más jovencito, aunque no lo creáis. Trabajé en una farmacia y me acuerdo yo que, como el farmacéutico, el dueño, le encantaba hablar conmigo, me echó la rebotica. ¿Sabes lo que es la rebotica? Sí. La rebotica es eso que está trastero de la farmacia. La rebotica era más grande que la propia farmacia. O sea, el mostrador era pequeñito, pero la rebotica era enorme y la rebotica tenía todo una pared enorme. ¿De qué crees que tenía? Plantas medicinales, ya sea en extracto, en vivo, la planta troceada, lo que sea, todo plantas medicinales. Yo trabajé así y de vez en cuando me llegaba una receta de un médico que decía: quiero que a este enfermo le mezcle estas 3 plantas. Yo me encargaba, cogía las plantas, las mezclaba y las metía en un sello. ¿Un sello? ¿Habéis tomado alguna vez un sello? Bueno, la farmacia Galloso y el Globo, no sé si os suenan a los veteranos de Madrid, pues esas vendían sellos para dar y tomar. Bueno, y solamente trabajamos las fórmulas magistrales, que se llaman, era de plantas medicinales. Yo no mezclaba ningún medicamento. Y te hablo de cuando yo era jovencito, vamos, tampoco hace tanto, ¿eh? Fíjate qué mundo teníamos. Bien, hasta que llegó la OMS y la Organización Mundial de la Salud, hace ya por lo menos 30 años, yo creo que hace 40 años, que recomendó por primera vez, por favor, utilicen las plantas medicinales para curar a los enfermos. Haciéndolos compatibles con los medicamentos. Nadie excluye el medicamento ni la importancia, pero para hacerlos compatibles, y la OMS dijo que la mejor aplicación de las plantas medicinales sería en las enfermedades crónicas,
aquellas enfermedades que parece que no tienen solución. La tienes hoy y te morirás con ella. Y te medicarás hoy y te medicarás hasta el día de fin de tu vida, ¿no? Pues la OMS recomendó que especialmente las plantas medicinales se utilizasen en las enfermedades crónicas. ¿Le han hecho caso? No, y habló de la OMS. Pues la última llamada fue con el COVID, pidiendo por favor que se tuviera en cuenta la OMS, las plantas medicinales, para ver si podían ayudar. Yo no digo curar ni nada, que se investigara a ver si podían hacer algo en esta, porque hubo una sangría de muertos que te ponía los pelos de punto. Mañana me toca a mí, si es que es así. Pues no le hicieron caso. ¿Habéis visto que alguna planta ya se dieron en el telediario, sobre todo en Telecinco, por ahí, que dice, esta planta va bien para el COVID? Ni lo veréis, ni lo veréis. ¿No os parece eso que se llama crimen de lesa humanidad? ¿Cómo se llama esto? Teniendo un arsenal de miles y miles de años de experiencia, barato, asequible a todo el mundo, que no se utilice para una enfermedad tan grave como lo del COVID, me parece, bueno, no. Bueno, existe una razón, que es la razón económica. Ya sabes que los laboratorios mandan. Y la FDA norteamericana es solo ahora, la FDA americana es la que controla todo lo que la gente, todo lo medicinal que está al alcance. Llegó a la conclusión que las plantas medicinales no podían exigir receta, porque eran eficaces, mucho, poco, nada, pero estaban ahí, pero no eran perjudiciales. Entonces, algo que no es perjudicial no se le puede exigir una receta médica. Y están así, Norteamérica no se exige receta médica para ninguna planta. Se venden hasta en los supermercados, en pastillas, como te dé la gana. Aquí se empieza a vender agua en los supermercados. No sé si habéis visto alguno, yo el otro día estuve en una hora más y tenía una estantería dedicada a plantas medicinales. Digo, esto va funcionando bien. Pero no pasa de ser una anécdota. Yo os digo todo esto. El más perjudicado es el enfermo, indudablemente, porque se le priva de sustancias maravillosas que pueden hacer mucho o poco, pero le van a hacer bien. Pero el perjudicado es el médico. El médico no tiene libertad. Si el médico fuera libre de recetar lo que le dé la gana, lo que él considera, recetaría medicamentos y plantas medicinales, o solo medicamentos, o solo plantas. Pero lo decide él, que es el experto. Pero se lo tienen prohibido. ¿Habéis visto alguna receta de la Seguridad Social con plantas medicinales? No. Los médicos privados sí pueden hacerlo. Los médicos privados pueden recetar lo que les da la gana. Pero el que está de funcionario del servicio público y en los hospitales, aparte de la manzanilla, olvidaros. Me parece incorrecto. Bien, pues esta es la misión mía. Conseguí, pero ahora voy a hablar. Podéis hacerme preguntas para ver si lo consigo, que os convenza. La planta medicinal, el otro día una amiga me llama diciendo que está fatal, que tiene una depresión y que, bueno, una amiga, es cierto, y que solamente piensa en el suicidio. Vale. Yo digo, chica, cálmate, tal, vamos a vernos, nos fuimos a dar un paseo, dice, he perdido interés en la vida. He perdido interés en la vida, no me apetece vivir y tal, y solamente pienso en el suicidio como la mejor solución. Y ahora llegó el problema, dice, he ido al psiquiatra y al psicólogo, y yo pastilla no quiero tomar, yo no mejor y tal. Digo, bueno, yo te voy a recetar un par de plantas medicinales. Ah, sí, estupendo. Fuimos al herbolario, las compró. Pues yo no sé, creo que pasaron, sí, esta mañana, ayer me llama, después de 2 días de estar juntos, comprándolas, me llama, dice, Adolfo, he dejado de tomarlas. ¿Por qué has dejado de tomarlas? Porque me entró un poquitín de nerviosismo. Me sentí una pequeña angustia y digo, ¿le echaste la culpa a las plantas? ¿Qué faltaría más? ¿No le echaste la culpa al vinillo que tú puedes tomar a la comida, o al café, o a la conversación que has tenido con tu pareja? La culpa la tuvo la planta. Bien, y eso es la constante diaria. Si yo receto una planta medicinal, ahora mismo digo, mira, tengo un asma que me está matando. Es que ni duermo. Vale, tómate esta planta y esta planta. Te receto 2 plantas. Y al segundo día tú estás esperando ya, fíjate, el milagro. Se me ha curado, fíjate cómo respiro, oh, qué maravilla, qué planta. Digo, eso no va a ocurrir nunca. Las plantas medicinales actúan de modo holístico. Toma su tiempo que cambien el organismo. Y puede tardar 1 mes o 3 meses en cambiar al organismo. Ahora, cuando consiguen hacer el efecto, todo el organismo ha mejorado, no solamente los bronquios, todo el organismo. Pero la gente que nunca toma plantas quiere el milagro con un día o 2 como mucho, y que le cueste mejor 3 euros que 5. Así no puede ser.
Yo digo, si tomáis plantas medicinales, confiar un poquitín en el organismo que vais a tomar o en la persona que lo ha recetado. Y daros tiempo, porque el cuerpo no cambia de la noche a la mañana. Si tomáis un paracetamol, pongo un ejemplo, parece ser que el dolor desaparece. El dolor desaparece. ¿La enfermedad desaparece? No. La enfermedad que ha causado el dolor, la que sea, no desaparece, está. Pero ¿qué ha pasado? Que el cerebro no percibe el dolor. Lo tiene bloqueado. Tú sigues enferma, pero no llega la sensación al cerebro. Y si no llega al cerebro, tenemos un problema. El cerebro no es capaz de reorganizarse para intentar curar. Como no recibe nada, no trabaja. Y ese es un ejemplo. No hay ninguna planta medicinal que pueda bloquear esa conexión con el cerebro. Ninguna. Todas actúan de modo holístico. Bien, para que aprendáis cómo actúan. No tienen dosis letal. ¿Sabéis la que es dosis letal? Es la dosis que se establece en química, a partir de la cual un medicamento, Sanidad lo tiene muy en cuenta, un medicamento se puede recetar o no. Por ejemplo, si la dosis terapéutica tiene 10 miligramos, la dosis letal puede ser 100. Vale, pues Sanidad establece que 100 nunca se dará, empieza a bajar y dice, bueno, dosis terapéutica 10, pues dosis permitida máxima son 30. Y así está. ¿Vale? Pero la dosis letal existe, por eso los suicidios con plantas, o sea, con medicamentos, es porque llegan a la dosis letal. Las plantas medicinales de venta libre no tienen dosis letal comprobada. Ninguna. Si la llegase a tener, esa planta no sale a la venta. Estaba prohibida. Prohibida o bajo receta o prohibida, sencillamente prohibida. No tienen dosis letal. Las plantas medicinales no crean dependencias. Vosotras podéis tomar un mes o 2 meses y se acabó el rollo, no tomo más plata porque no me da la gana o porque no me ha curado. No crean dependencias, no pasa nada, siempre han aportado algo. Son compatibles entre ellas, podéis mezclar las plantas una con otra y fortalecer el efecto. Sabéis que los medicamentos, lo primero que te dicen, no los mezcle usted, por favor. Ahora la fórmula mágica del ibuprofeno y paracetamol se dice no y no. Usted toma el ibuprofeno tal día, tal hora y el paracetamol tal hora, pero no me los mezcla en la misma dosis. Hay gente insensata que los mezcla, ¿vale? Pero no se debe hacer. Bien, las plantas medicinales se pueden mezclar entre ellas y se pueden mezclar con medicamentos, pero ahí tenemos el médico. El médico debe decir, le voy a mandar este medicamento para el colesterol o lo que sea, pero le voy a mandar también una planta medicinal para no darle tanta cantidad de medicamento, bajar la dosis y que parte del efecto lo haga la planta medicinal. Bien, ese es el quien puede hacer la mezcla, pero tiene que ser un experto, tiene que ser un médico o alguien cualificado en fitoterapia. Son compatibles con los medicamentos. No estropean el medio ambiente, creo que lo hemos dicho ahora mismo. Ya sabéis que la contaminación de los medicamentos empieza a ser preocupante en el agua del mar, porque todo va al mar, a los ríos y todo, pero todo termina en el mar y no se degradan. Como no son biodegradables los medicamentos, pues no se degradan y están ahí. A ver quién consigue eliminarlos, va a ser imposible. Pues las plantas medicinales no solamente no contaminan, sino que fertilizan. Y el ejemplo tenéis, yo digo, hacer una infusión. Cuando ya tenéis el líquido de tal, la planta que ha quedado seca ahí, echarla en la maceta. Menudo fertilizante que vais a tener para las macetas. Hablo de sustancias orgánicas que ponéis en una maceta. Suponéis que todo el que tiene plantas medicinales con las infusiones y tal, todo eso va a parar al mar. Actualmente todo va a parar al mar. Pues no contaminamos el mar. Todo lo contrario, le estamos haciendo más fértil, estamos dando sustancias orgánicas. Pues ni con esas. ¿Qué más? Se puede administrar la planta medicinal por cualquier vía. La misma planta se puede administrar en la piel, en los ojos, en infusión, en tisana, en comprimidos, en cápsula, cada uno en extractos hidroalcohólicos, se puede administrar por cualquier vía. Solamente nos queda una vía, y si algún día podremos conseguirlo, que sea una vía endovenosa. Yo me gustaría que en algún hospital, lo mismo que te dan en el suelo, le vamos a poner este antibiótico, pum, te cuelga las bolsas, y en un hospital, ¿sabes? Te cuelga la bolsilla aquí, que en un hospital dijera, y le he puesto aquí una infusión, yo qué sé,
de genciana, lo que sea, o de boldo, por conocer a una planta. Como tiene usted una hepatopatía, pues le he puesto una infusión de boldo aquí, se la voy a poner bien venosa. Ya me gustaría que eso, que a mí me parece sensato, se hiciera. Pues no se hace. Entonces una cosa que hay que reivindicarla y decir, ¿y por qué los hospitales no se pueden utilizar plantas? Hay una razón. Porque en la Facultad de Medicina no se enseña fitoterapia. Fitoterapia, terapia con plantas medicinales. No se enseña fitoterapia. Lo más parecido que se enseña en las universidades es botánica, botánica medicinal. Pero la botánica medicinal es otra cosa. No es fitoterapia, no es la terapia con plantas, sino el cuidado de las plantas medicinales. Y se enseña en farmacia, parece muy bien. Pero no existe la asignatura fitoterapia. No existe en las facultades de medicina. Si el médico estudiase fitoterapia, sería el primero que la recetaría. Diría, vamos a utilizar esto porque estamos perdiendo un arsenal de elementos aquí para mejorar la población. Y vuelvo a repetir una cosa que dije, la mejor aplicación de las plantas medicinales no son las enfermedades agudas. Para eso los medicamentos son maravillosos. Tienes una enfermedad que brota, puede ser grave o no grave, pero brota espontáneamente, fuerte, muy dolorosa, incapacitante. Medicamento, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo ni con plantas, yo lo diría. Ahora, enfermedad crónica, sí, ahí sí. Porque la enfermedad crónica a lo mejor se empezó a los 40 años y te morirás con ella. Pues voy a darte plantas medicinales para intentar que esa enfermedad crónica no perjudique otro órgano, porque permanece, o intentar que vaya disminuyendo. Ya no digo curar, sería un triunfalismo si lo dijera, pero sí cada día te va molestando menos. Algunos se curarían. Pues la mejor aplicación de la medicina natural, de las plantas medicinales, son las enfermedades crónicas. Si tenéis alguna, siempre existe una planta para esa enfermedad, siempre. Hay tal cantidad de plantas, yo tengo seleccionadas en uno de mis libros 200 plantas medicinales. Yo hice un libro que se llama Las 200 plantas medicinales más eficaces y quise seleccionar de todo lo que había en el mundo las que realmente han demostrado una eficacia a prueba de lo que sea. Y seleccioné 200. Ese es mi manual de consulta, porque a mí también se me olvidan las cosas. Bien, ¿qué más? Un problema de las plantas medicinales y la razón ahora de por qué no están en el mercado junto con los medicamentos. Juntos, por lo menos juntos, porque no son patentables. ¿Se puede patentar la naturaleza? ¿Se puede... el plátano canario se puede patentar y que solamente lo puede cultivar una persona y vender una? No, el plátano canario me parece muy bien, o las naranjas de la China que se llamaban antes, me da igual. Hay una ley que prohíbe patentar a la naturaleza y no se puede patentar. Entonces las plantas medicinales, igual que los alimentos, no son patentables. Todo el mundo las puede cultivar y todo el mundo las puede vender. Hombre, dentro de un límite de vender, no las puedes vender en la calle. Ahora mismo te lo prohíben vender en la calle, tienes un sitio adecuado. Pero no hay exclusiva. Sin embargo, los medicamentos sí tienen exclusiva, mínimo 5 años. Es comprensible porque lo que les ha costado sacar un medicamento, el dinero que han tenido que invertir y las investigaciones tan inmensas les puede haber llevado 10 años. Hombre, ya que lo sacas al mercado, por lo menos recuperamos el dinero perdido y ganamos mejor. Entonces, por eso la industria farmacéutica se ha volcado en los medicamentos que son patentables, sí son patentables durante un tiempo, y recuperar el dinero invertido me parece loable. Pero las plantas medicinales no podría ser. El laboratorio ese que te venden lo que sea, de las vacunas, ¿no? Pues cualquiera de ellos sí puede vender plantas medicinales, puede fabricarlas y venderlas, cultivadas, lo que da gana, pero no en exclusiva. Pero sí lo podría hacer, y de hecho lo hacen. Todas las plantas medicinales que veis a nuestro alrededor, en los herbolarios, en las parafarmacias, y en las farmacias ya empieza a ser una cantidad enorme de plantas medicinales, las han fabricado laboratorios, ¿vale? Laboratorios cualificados y han hecho la mejor presentación. Quiere decir que hay laboratorios que sí, pero nunca en exclusiva. Y ahí se piensa que es la razón de por qué los ataques a las plantas medicinales no las tome usted, no sea tonto, cosa de mis abuelas, sí, mis abuelas, tatarabuela y ya como hemos dicho, a los egipcios. Bien, ¿alguna preguntita? Bueno, pero por ejemplo, antiguamente
como se curaba la gente, a mí me curaron de pequeña, porque nací más pequeña, pues eso, con cosas, con plantas. Claro, los grandes avances de la medicina fueron una maravilla, entre ellos los antibióticos. Cambiaron totalmente las enfermedades del ser humano porque son más eficaces los antibióticos que las plantas medicinales con efecto antibiótico. En lugar de las plantas medicinales con efecto antibiótico se pueden utilizar en enfermedades infecciosas no demasiado graves, ¿vale? Pero cuando la enfermedad es grave, el antibiótico es lo único que, más en una vía endovenosa, te hace el efecto. Los antibióticos fueron un gran descubrimiento. Y fue un gran descubrimiento las primeras hormonas. Claro, estamos llegando a un mundo de los medicamentos maravillosos que cambiaron totalmente. Hormonas, medicamentos. Menos las medicinas sintetizadas, sintetizadas, ¿no? Es decir, Rockefeller con su fundación fue por las universidades diciendo, hombre, lo de las hierbas, la herboristería, la farmacopea basada en eso es una cosa obsoleta. ¿Y lo consiguió? Hombre, que si lo consiguió, yo te lo digo. Porque había dinero. Y les prometió la patente durante varios años. Claro. Y eso cualquier laboratorio le interesa, una patente en exclusiva. Esto lo vendo yo. Pasa con las vacunas. Bueno, lo del COVID y todo eso, ahí, ¿por qué no fabrican todos los laboratorios? Sabéis que un laboratorio español que investigó sobre la vacuna del COVID, ahora se lo han permitido, sí, ahora ya. ¿Por qué no? ¿Y por qué no se lo permitieron igual que al otro? A los otros que sí se la permitieron. A los otros 3 se la permitieron. Al español no se la permitieron. Ahora la saca, pero ya un poquito. Y al ruso tampoco. Y al ruso tampoco. Quiere decir, ¿veis el comercio lo que es el comercio? Entonces, bien, no sé si algún día lo conseguiremos. Hay una cosa que sí me ha llamado la atención. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la mejor forma de tomar una planta medicinal? ¿Cuál sería la mejor forma? Por la boca. Quizá la vía digestiva, por ser más específicos, un caramelito en Y aquí es lo que he hecho. Bien, ahí va muy bien el propóleo, pero bueno, ya. Hay unos sprays de propóleo que lo llevas en el bolso y en el momento... Si llevas serísimo, ya, madre mía, te puedes poner a cantar ópera. Bueno, no tanto, porque entonces llueve. Bueno, pues lloverá, pero me llueve un poquito, no nos molesta. Pero sí, el erísimo... Hay extracto de erísimo. Sí, yo lo tengo, como yo soy músico también y me dedico por ahí a cantar y todo eso, lo llevo conmigo en el bolsillo. Si alguna vez me ocurre, estoy afónico, me lo echo chacha y ya puedo empezar a cantar. Lleva propóleo con erísimo. ¿Pero el propóleo no es granulado? Sí, no. El propóleo es una resina. Propóleo es una resina que sacan de... A lo mejor te refieres al polen. Es diferente. Exacto. Aunque lo fabrican los mismos insectos. El propóleo es una resina que sacan las abejas de ciertos árboles. Y en el buche de las abejas lo transforman. Y con eso lo que hacen es barnizar toda la colmena. Las celdillas. ¿Cuál es la finalidad de barnizar con propóleo toda la colmena? Que no entren microorganismos que puedan matar a la abeja reina. Y lo han conseguido hace milenios. Las abejas son anteriores al ser humano. Anteriores. Y han logrado sobrevivir a todo y se piensa gracias al propóleo. Porque impidieron que ninguna especie pudiese entrar ahí y salir viva. Todas entraban o morían asfixiadas o morían ahí aprisionadas. Entonces, ninguna. Bien, ¿cuál es la forma más idónea? La gente me pregunta, ¿cuál es la mejor forma de tomar una planta? Sí, hay una gran diferencia. Habitualmente la tomáis en forma de tisana, ¿no? No todas. Bien, vamos a ver la tisana, ¿cuál es la diferencia con la infusión? Tisana e infusión. ¿Suena igual? No. Ah, muy bien. Pues oye, ya puestos, explícame por qué no son iguales. No, explique usted. Sí, no son iguales. La infusión es en poca cantidad, un cuarto litro de agua como mucho, y ahora os voy a decir cómo utilizarla. La planta medicinal, si queréis conservarla íntegra, no se puede echar y poner el agua a hervir. Eso es un error tremendo, eso destruye enzimas y vitaminas. Vamos, pulveriza la planta. Y sí, claro, hay principios activos que aguantan el calor, el sobrecalor y el hervor, pero no todos.
Entonces, algo sí se va a la infusión, pero habéis perdido vuestros principios activos que han quedado destruidos por el hervor. Sin embargo, si ponéis la infusión, la cantidad, una cucharita o una cucharada, depende de la concentración que queráis, en agua fría y lo ponéis a hervir, pero eso va a llevar un tiempo hasta que hierva, ¿no? La planta va cambiando. Como va subiendo la temperatura, la planta, aunque parece que está muerta, se va adaptando. Y el cambio no destruye, lo que abre ciertas fibras, abre ciertos elementos, las va pasando el agua, unas en agua fría, otras necesitan un poco de calor, y cuando llegue el hervor, ahí se corta. O sea que el proceso es ponerla en agua fría, que sea el cambio de temperatura del agua lo que haga que la planta... Se empieza a expulsar los principios activos, no todos, muchos van a quedar ahí, muchos de los principios activos van a quedar en ese resto, pero se empieza a pasar al agua, pero no todos, pero empiezan a pasar. Si lo sometéis al hervor 5 minutos, aunque sea, empezáis a destruir los principios activos, no todos, pero en una gran mayoría. Lo que hay que hacer, hervor, apagar y tapar. Tapar es imprescindible, porque el calor de los 90 grados o incluso un poco menos, empieza a que parte de las sustancias volátiles, las plantas casi todas huelen, ¿no? Pues eso es porque tiene elementos volátiles, aceites esenciales, básicamente, pero sustancias volátiles, y lo que se hace es tapar, y las sustancias volátiles, como no pueden salir, se van a la tapa. Y sin que os deis cuenta, muchas vuelven a caer, y vuelven a caer en el agua toda la planta. Y al cabo de 15 minutos o media hora, como mucho, no hace falta más, ya podéis tomar la planta, ya se habrá enfriado un poquitín el agua. Hombre, bueno. ¿Media hora? Bueno, 15 minutos. Si la pones en la nevera. Una claro. cosa, si se hierve el agua y se echa ahí, se tapa, como digo. Bien, eso es otra forma que se utiliza en las cafeterías. Yo acabo de pedir una planta medicinal, un roibos, y me han traído el agua por un lado, bueno, la he tenido ahí bien calentita, ¿no? Y la planta aparte. Sí, eso se puede utilizar también. O los otros sitios ponen la planta y echas el agua caliente. Sí, eso bien. es lo que yo... Sí, eso yo también lo hago. Lo tengo con mi filtro ya adecuado, el recipiente, cojo el agua muy caliente ya y la voy echando lentamente, sí. Pero no tiene el mismo efecto que meterlo en el agua. ¿Por qué? Tener agua fría, quiere decir. No, el agua fría metemos toda la planta. Cuando yo lo hago, la planta la pongo en un filtro, en un filtro de rejilla de esos, ¿no? En una malla. Lo pongo ahí y voy echando encima del filtro el agua caliente. Y va cayendo, sí. Pero no lo mismo porque ¿cuánto tiempo permanece el agua en contacto con la planta? Muy poco. Lo que tarda en caer. Sí se logra bastante, pero no todo. Lo que yo digo, por ejemplo, yo lo hago. Tengo una tetera de ración y meto ahí las verduras, las plantas. Y echo el agua y lo dejo ahí 5 minutos. ¿Eso es malo? No, es correcto. Y luego lo cuelo directamente pues, y ya está. Me parece correcto. Ya, pero de todas maneras el proceso que usted dice de meter la hierba en agua fría, ese es el ideal. Y luego, a medida que el agua se va calentando, claro, va tenuamente y poco a poco hasta llegar a una temperatura que es el hervor que se apaga. Que es el hervor que se apaga. Entiendo que ahí es un proceso, digamos, como menos agresivo. Menos agresivo y más posibilidad de que pasen más elementos al agua. Efectivamente. Mucho más. Si encima lo tapas... La ideal. Y sin embargo, hacer lo que hacemos todo el mundo, no. que es poner el sobrecito con la hierba, echar agua calentísima. Los sobrecitos, vamos a ver, los sobrecitos, si lo habéis mirado, es una planta muy pulverizada, sí. Envuelta en un recipiente poroso totalmente, ¿vale? Poroso, para que no se salga la planta, pero está muy pulverizada. Y en esa trituración tan alta tiene que estar seca, totalmente seca. Ya se ha perdido bastante de la planta original. Está muy seca y muy pulverizada. Se han perdido muchos elementos. Es muy cómodo la bolsita. ¿Nos asegura que no está contaminada? También. La parte buena es que no está contaminada por ahí. Pero no es lo perfecto. Lo perfecto es coger la planta en vuestro... Ahora los envases no llevan oxígeno ni nada. Están maravillosos. Se mete ahí. Los envases de plantas ahora se han perfeccionado muchísimo. Y la otra alternativa es la tisana.
La tisana es, en vez de 1/4 de litro, la misma cantidad de planta, pero en 1 litro. Pero la planta va a ser la misma cantidad, 1 cucharada como mucho. ¿Para quién se utiliza la tisana? Para niños, para ancianos y personas delicadas, muy delicadas, personas que están muy mal y que hasta una infusión tienes que tener cuidadito. O sea, que el doble de cantidad. Claro, como está mucho más diluida y va a tomar... ¿El agua es fría o caliente la tisana? Mira, depende de lo que quieras conseguir. Hombre, si ponemos a temperatura ambiente, no... Pero sí, hay enfermedades que requieren el agua fría, ¿eh? Y otras requieren el agua más caliente. Hombre, en las que se llaman enfermedades, tiene un nombre en latín, se llama afrigore. La enfermedad afrigore sí verdaderamente requiere la infusión caliente, porque el cuerpo está así. Pero en otras enfermedades no. Por ejemplo, depende de qué enfermedad renal tengas o algo así, pues te interesa más el agua a temperatura ambiente o fría. Sí, también es una parte muy importante la temperatura. Pero si lo dejáis estándar, lo que es la temperatura de la cocina, nos vale a todos. Y en cualquier caso, ahí sería una tisana por maceración, digamos. Ahí ya tenemos. ¿Cuándo se debe poner una planta en maceración? Primero, depende de maceración de qué. ¿Con qué? ¿Con agua? ¿Con aceite? ¿Con alcohol? Eso es diferentes modos. Cada uno va a tener una utilidad y una aplicación terapéutica. ¿Por qué en ciertas enfermedades es mejor tomar líquidos, o sea, una infusión, y en otras no? En otras, eso no puedes tomarlo en infusión. Se necesita que la planta pase directamente al intestino delgado o al estómago, depende de la enfermedad que tengáis y la planta que tomáis. Esa enfermedad tiene que empezar a actuar, si no en el estómago, inclusive en el esófago. Vamos a poner una esofagitis de reflujo, eso que te sube los gases. Pues tendrás que tomar una planta que no esté modificada en absoluto y que ya nada más empezar a tragarla vaya cambiando el pH y todo eso, según va descendiendo. Tiene que ser activa desde que empiezas a tragarla. Y otras todo lo contrario. La parte activa, la que va a curarte, mejor que el estómago no lo estropee, el duodeno tampoco, y que llegue al intestino más o menos. Y otras, los que se utilizan para el estreñimiento, que mejor que lleguen en forma activa al colon. Y está calculado así, cada planta dice, esta planta que me he tomado para el estreñimiento crónico que tengo, va directamente, pasa todas las vías hasta que llega al colon, a la vesícula, a la parte rectal, y ahí es donde empieza a actuar como laxante. Pero al final ha llegado en forma activa a la última parte del colon. Y eso depende de en qué forma sea. Sí, por eso cuando se compra algo, no todos los laboratorios lo hacen bien, pero la mayoría de los laboratorios, mi experiencia es que cuando te presentan algo de esa forma, es porque debe ser de esa forma. No es lo mismo una cápsula que un comprimido, ni que una grajea. No es lo mismo un extracto hidroalcohólico que un extracto glicérico. Todo cambia. Entonces, cada enfermedad tiene su forma de presentación. Yo doy por hecho que quien trabaja en un herbolario, en una farmacia, sabe de qué va el rollo. Si necesitas que algo actúe en el páncreas, obviamente no tiene que pasar al intestino ni nada, no tiene que llegar por vía sanguínea, no, tiene que, como el páncreas va a actuar en el aparato digestivo y en el duodeno también va a actuar ahí, pues tiene que ser una planta que allí esté, a lo bestia, esté plenamente disuelta y activa. ¿Por qué? Porque el páncreas es lo que va a utilizar. Por eso las enfermedades como la diabetes requieren una planta de una absorción muy rápida, para que no se degraden. Si utilizas una forma de presentación equivocada, por ejemplo, yo en una diabetes no utilizaría los extractos hidroalcohólicos. ¿Para qué? ¿Por qué? No le veía la utilidad. No, quizás se utilizaría más un comprimido. Mira cómo ha cogido enseguida. Comprimido que el estómago lo va a intentar disolver y ya tenemos ahí todos los jugos gástricos ahí actuando. Entonces, no es lo mismo. Ahora la moda, que me parece muy acertada, es las cápsulas. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya nos quedan 5 minutos. Las cápsulas con extracto seco. Eso puede ser un avance, porque cogen una planta y se hacen en extracto hidroalcohólico. Sabes que el alcohol no degrada la planta. Es la mejor forma de tomar una planta, en extractos hidroalcohólicos. ¿Cuál es el problema del extracto hidroalcohólico? Que tiene alcohol. Y de una graduación
a lo mejor de 80. Eso, los niños, personas delicadas, pues el extracto de alcohólico, pues es que no pueden. Es la mejor forma, pero que no todo el mundo, ¿no? Entonces lo que hacen ahora, lo secan, quitan cualquier resto de alcohol, de humedad, lo secan y queda la materia prima aquí, un poquito, y lo meten en una cápsula. Pero ese extracto, lo mismo, pero seco, no lleva humedad. Y eso ha sido un avance enorme. Si encontráis las plantas como extracto seco, es el mayor avance que tenemos ahora. Ni comprimidos ni nada. Cápsulas de extracto seco de esa planta. Más cositas. Para la diabetes, y lo digo porque me afecta a mí, esto, la cebolla, es, vamos, genial. Bueno, pues ya tenemos una receta. Cebolla para diabetes 2. La cebolla en ensalada. Muy bien, muy bien. Y dormirás bien, porque la cebolla tiene un inductor al sueño, ¿eh? ¿No? Cuento ovejitas y burros, Ah, el día sí. que me toca. Eso es que te molestan los vecinos o el vecino. Vete a saber. No, eso es Bien. de lo que toque. Seguimos hablando. La decocción se utiliza para todo lo que sea un rizoma o una raíz. Bueno, en las plantas el jengibre es un rizoma o una raíz. A ver, los botánicos, una raíz, pues la llamaremos raíz. Bien, toda planta que en estado original se vea la bardana también se vende la raíz. Y hay plantas que no se deben comprar fuera de lo que se ha dicho. Si la bardana es eficaz en raíz, no compréis las hojas.